Bueno, tengo que remontarme a mi abuelo Nicasio Gutiérrez. Nicasio Gutiérrez, a sus 32 años de Villa Rivero, se fue a Tarata. Y en Tarata formó la primera banda de músicos allá. Y Tarata tiene tradición musical, en cierto modo, gracias a mi abuelo Nicasio Gutiérrez. Nicasio Gutiérrez tiene varios hijos, entre ellos músicos como don Emilio Gutiérrez Illanes, uno de sus hijos y uno de mis mentores, porque él, por el primer maestro que yo tuve de música, fue mi padre, David Gutiérrez Soria, que era músico y ejercía las labores de docencia en una escuela. Entonces, mi padre no pensó que yo fuera músico. Yo había estudiado agronomía. Entonces, pero en mi interior bullía tremendamente mi inclinación musical, porque desde muy niño había yo manifestado. Probablemente mi padre, vuelvo a repetir, no quería que yo sea músico. Entonces yo estudié agronomía, pero llegó un momento en que mi tío Emilio fue un notable profesor de música que llegó a ser director nacional de música en La Paz. Fue mi segundo maestro. Estaba ejerciendo el cargo de director nacional de música en La Paz. Entonces yo aproveché para pedirle a mi tío dedicarme al docentado musical. Él, probablemente pensando en su hermano mayor, tuvo algún reparo. Entonces, el hermano mayor era mi padre, David Gutiérrez. Entonces tuvo algún reparo, pero me dijo, si quieres empezar, empiezas. Y yo empecé en 1964. Entré a la docencia musical, pero con una idea fija, de que en el transcurso de mis labores musicales, en el futuro, tenían que tener un sello de progreso, de sobresalimiento. No quería ser uno más de los docentes de música, quería ser uno especial, uno que se dedique absolutamente con alma, vida y corazón, en especial a los coros. Y así empecé. Desde luego mi padre dijo, prosigues nomás tu labor. ¿Pero qué labor? El agrónomo vive en el campo. Entonces yo ya empecé a ejercer la docencia, me casé y ese mi deseo de superación fue gradualmente cumpliéndose. Hasta que llegó 1977, en que esa mi inclinación natural al trabajo coral se plasma en la formación del único coro masculino que ha tenido Bolivia, Orfeón 12. Ha sido extraordinario. La labor de ese coro, algún día se va a escribir sobre este coro, sobre todas sus características. Se llamaba Orfeón 12 porque lo conformaban 12 profesionales, el 90% eran médicos. Y cuando ya empezamos las labores en Orfeón 12, uno de ellos me dijo, si tú supieras por qué yo he entrado a Orfeón 12, era un médico. Yo le digo, ¿por qué? ¿Tu inclinación musical? No, te voy a decir la verdad. Y esa verdad no es solamente mía, es la verdad de varios de Orfeón 12. ¿Y cuál era ese motivo? Queríamos tener un motivo para salir
2 veces a la semana a los ensayos, hasta que me telefonearon la esposa de uno de ellos y me dijo, por favor, profesor, ¿hasta qué hora ensayan ustedes? Yo le dije, nosotros ya estamos libres a las 10. No, pero mi esposo se viene a la 1:30 de la... Y se cumplió lo que él quería. No solamente él, sino un par de ellos, buscar un motivo para salir de sus casas en las noches, porque ensayábamos en las noches, y como éramos ya personas mayores, podíamos tener cierta liberalidad y flexibilidad en el horario de nuestro trabajo. Luego empecé así en las escuelas. En la escuela, me acuerdo mi primera escuela con mucha nostalgia, la Escuela Bolívar, una escuela que quedaba después de la avenida Aroma, pasando la Nathaniel Aguirre. El director era una persona muy buena, entonces me dijeron a mí, tú tienes que cumplir un requisito que tú sabes cuál es, trabajar en provincias para venir a la ciudad. Entonces me fui a Quillacollo, al Colegio San Martín de Porres. En el Colegio San Martín de Porres encontré un respaldo verdaderamente sorprendente y agradable, porque la directora, que era una española, la madre Victorina Cadiñanos, me dio todo el apoyo. ¿Por qué? Porque yo formé en el San Martín de Porres el primer coro polifónico en Quillacollo. Entonces, como formé el primer coro polifónico en Quillacollo, nos vinimos a un certamen intercolegial de coros que se realizaba en el Colegio La Salle en esas épocas. Entonces, en el momento en que, esperando nuestra intervención, estábamos en el patio para que nos llamen en las canchas de básquet, y encontré un ambiente sumamente extraño. ¿Por qué? Las caras eran duras, los rostros reflejaban enojo. Entonces yo les pregunto, ¿qué les está pasando? Yo supuse que era el nerviosismo antes de entrar a un concurso, porque era el primer colegio de provincia en esa época que estaba interviniendo en La Salle. Entonces yo les dije, ¿qué está pasando? Y una de ellas me dice, nos han insultado los de La Salle. ¿Qué les han dicho? Entonces, que este certamen era para la gente de la ciudad, no era para provincianos. Y de paso, con una descortesía total, uno de los muchachos de La Salle les dijo, nosotros queremos decirles a ustedes que este es un certamen para gente de la ciudad, no para imillas. Entonces eso las enojó, y los enojó a los muchachos porque tenía yo tenores y bajos. Entonces yo les respondí lo siguiente, yo no he venido de Quillacollo a Cochabamba a intervenir, simplemente. Entonces uno de ellos me dijo, entonces, ¿a qué hemos venido? Enojado. Y yo les dije, a ganar. Palabra mágica. Subimos, preseleccionados, y durante 6 años, primer puesto, el Colegio San Martín de Porres de Quillacollo. Estos certámenes estaban organizados en La Salle por un hermano de La Salle que se llamaba el hermano Luis. Ese hermano abandonó La Salle para casarse y luego murieron los certámenes intercolegiales de coros. Esta es una anécdota que me gusta contarla porque tiene su lado humano, tiene un lado de sentimentalismo, y yo hasta el día de hoy digo,
¿Cómo se me ocurrió esa respuesta? Yo no he venido aquí simplemente a intervenir. ¿A qué hemos venido? La respuesta. Yo les dije, a ganar. Y así fue durante 6 años. Luego, en mis inquietudes corales, entro al Instituto Americano. En el Instituto Americano también conformé el coro. Me retiré ya, mis años de provincia se alargaron demasiado. Entonces, de los 6 años del primer puesto del Colegio San Martín de Porres, luego entré a trabajar al Instituto Americano, al colegio donde estuviste, y conformé un coro, un buen coro. Entonces, repetí lo anterior con el Instituto Americano. No hubo otro coro, cualitativamente hablando, mejor que el coro mixto del Instituto Americano. Durante todos los años que hubieron certámenes posteriores, siempre el colegio, el Instituto Americano, bajo mi dirección, ganó los primeros lugares. Entonces, esta mi labor se centra en lo que desde muy joven me había propuesto: sobresalir. Marcar la diferencia. Marcar la diferencia. Y como yo desde muy niño cantaba, entonces seguí unos cursos en esas épocas con un maestro argentino que vino, Sergio Tulián. Me enseñó unos basamentos técnicos notables que me sirvieron mucho como cantante y como director de coros. Yo como cantante intervine en 6 zarzuelas que se realizaban en el Teatro Achá, y antes en el Teatro del Colegio La Salle y después en el Teatro Achá. De esas zarzuelas me acuerdo La Verbena de la Paloma, Katiuska y tantas otras zarzuelas, pero eran 6 zarzuelas donde yo fui barítono solista. Entonces, ahí se notaba la tremenda inclinación que yo tenía por la música, por el canto coral y por los coros en general. Y así pasaron los años, empecé a trabajar simultáneamente, antes incluso del Instituto Americano, por invitación de su director, de don Franklin Anaya, empecé a trabajar en el Instituto Laredo. Don Franklin Anaya se dio cuenta de mi inclinación por la música y de mis características de trabajo. Entonces, por invitación, y esto lo digo en memoria de ese gran maestro de don Franklin Anaya Arce, en el Teatro La Salle, sentados antes de una actuación, me dijo con mi seudónimo, Chembo, ¿tú quieres trabajar en el Laredo? Sí, don Franklin. Entonces empiezas el lunes. Entonces, la escuela de formación que me afinó mi inclinación musical fue el Instituto Laredo. Un instituto netamente musical en las tardes y en las mañanas, académico. Entonces, ahí es donde yo aprendí y me afiné musicalmente. Y ocurrió que en el año 1985, la directora del coro de niños, por alguna razón, puede ser enfermedad, no pudo cumplir, no podía cumplir un compromiso que tenía el Laredo. ¿Y cuál era ese compromiso? El coro de niños del Instituto Laredo en 1985, en septiembre, fue invitado a Arequipa a un encuentro internacional de coros. Entonces don Franklin Anaya me dice, ¿puedes hacerte cargo del coro? Entonces apenas tenía yo 45 días, pero ya el coro estaba preparado. Entonces yo le digo, don Franklin, me hago cargo del coro. Entonces yo viajé a Arequipa con el coro de niños del Instituto Laredo. Entonces pensé que habían otros coros de niños, pero no.
el coro de niños de Laredo fue el coro mimado. ¿Por qué? Porque era el único coro de niños. Los otros coros eran juveniles, eran de otro tipo, eran coros mixtos. El coro de niños de Laredo era una singularidad notable. Por eso que yo siempre me acuerdo, un bis es una repetición. En Arequipa los bises fueron 4, porque los niños cantaban como ángeles, eran alumnos de Laredo, era una maravilla. Entonces esos bises inolvidables son verdaderamente notables. Regresamos de Arequipa con la satisfacción del deber cumplido. En esa oportunidad me acompañó don Franklin Anaya, director del Instituto Laredo, y luego el jefe de estudios del Instituto Laredo, que era Emilio Aliz. Entonces retornamos con la satisfacción del deber cumplido. Estos son recuerdos que me emocionan porque supimos respaldarnos no solamente de la voluntad y el talento, sino de ese espíritu de siempre para mí, superarse, sobresalir. Y sobresalir y superarse quiere decir esfuerzo, un esfuerzo constante, una entrega total. Y como que ha sido así mi vida. Hoy en día, ya prácticamente octogenario, dirijo todavía 3 coros de adultos mayores. Un coro del Centro Integral del Adulto Mayor, CIAM, el otro coro, Voces y Cuerdas del Valle. Este año va a ser el 3er año que este coro de Voces y Cuerdas del Valle vamos a salir al exterior a encuentros corales de adultos mayores. Hemos intervenido y con mi dirección en 2013, en el 2014, Salta, 2 veces en Salta, y ahora vamos a ir también a una ciudad, Iguazú. Son encuentros corales. Le voy a contar una anécdota de 2013. El 2013, como eran coros de adultos mayores, el nivel de interpretación era razonable simplemente, porque eran adultos mayores. Pero cuando el coro que yo dirigía empezó a cantar un repertorio fino y con grados de dificultad más o menos fuertes, el 2014 los coros en Salta mejoraron todos su repertorio, gracias a la labor del coro Voces y Cuerdas del Valle de Cochabamba. Estamos recibiendo sobre el escenario a Coros y Cuerdas del Valle. Ellos llegan desde Cochabamba, Estado plurinacional de Bolivia. Y el aplauso como corresponde para recibir a los hermanos bolivianos. Coro, Voces y Cuerdas del Valle, está dirigida por el maestro Eduardo Gutiérrez Camacho, y le damos este aplauso para recibirlo por 3er año consecutivo en nuestra Argentina, 2 veces en Salta y esta vez el Festival Coral Iguazú. Bienvenido, maestro. Mariposa nocturna, porque tú me cautivaste, arreglando tus alas bonitas, dormida quedaste, arreglando tus alas bonitas, dormida quedaste, y el frío de la noche te despertó y te fuiste, y en el infinito tus ganas alas se perdieron, y en el infinito tus ganas alas se perdieron.
Eduardo Gutiérrez Camacho con coro y voces del Valle. Gracias, gracias, gracias. Una vez más, Cochabamba, Bolivia. Nicasio Gutiérrez, a sus 32 años, de Villa Rivero, se fue a Tarata. Y en Tarata formó la primera banda de músicos allá. Y Tarata tiene tradición musical, en cierto modo, gracias a mi abuelo Nicasio Gutiérrez. Nicasio Gutiérrez tiene varios hijos, entre ellos músicos como don Emilio Gutiérrez Illanes, uno de sus hijos y uno de mis mentores, porque el primer maestro que yo tuve de música fue mi padre, David Gutiérrez Soria, que era músico y ejercía las labores de docencia en una escuela. Entonces, mi padre no pensó que yo fuera músico. Yo había estudiado agronomía. Entonces, pero en mi interior bullía tremendamente mi inclinación musical, porque desde muy niño había yo manifestado. Probablemente mi padre, vuelvo a repetir, no quería que yo sea músico. Bueno, tengo que remontarme a mi abuelo Nicasio Gutiérrez. Entonces yo estudié agronomía, pero llegó un momento en que mi tío Emilio fue un
notable profesor de música que llegó a ser director nacional de música en La Paz. Fue mi segundo maestro. Estaba ejerciendo el cargo de director nacional de música en La Paz. Entonces yo aproveché para pedirle a mi tío dedicarme al docentado musical. Él, probablemente pensando en su hermano mayor, tuvo algún reparo. Entonces, pues, el hermano mayor era mi padre, David Gutiérrez. Entonces tuvo algún reparo, pero me dijo, si quieres empezar, empiezas. Y yo empecé en 1964. Entré a la docencia musical, pero con una idea fija, de que en el transcurso de mis labores musicales en el futuro tenían que tener un sello de progreso, de sobresalir.